¿Sabías que el casi 40% de las fallas en los motores de motocicleta no se deben a piezas defectuosas, sino más bien a los propios motociclistas? Así es, tú podrías estar arruinando tu moto con pequeños errores que repites todos los días sin que siquiera lo notes. Lo peor es que esos pequeños hábitos la están envejeciendo por dentro, casi como si llevaras años sin darle mantenimiento. Hoy te voy a mostrar los 10 malos hábitos que están matando a tu moto poco a poco. Mira que algunos son tan comunes que incluso los motociclistas más experimentados pueden estarlos cometiendo. Pero bueno, mucho rollo, vamos al grano. Hay un enemigo silencioso que pocos motociclistas se toman en serio. No hace ruido, no da señales obvias, y cuando lo notas, es porque ya es demasiado tarde. Ese enemigo se llama filtro de combustible. Y aunque es pequeño y está escondido, puede convertirse en la diferencia entre una moto con potencia y una moto que no arranca o que se ahoga cada 2 calles. Verás, con el tiempo este filtro se va llenando de partículas de óxido que vienen del tanque, como residuos del combustible y mugre acumulada. Todo eso puede obstruir el flujo de gasolina hacia el motor, provocando jaloneos, pérdidas de potencia y, en casos más graves, una innecesaria sobrecarga al sistema de combustión. Lo peor de todo es que muchos ni siquiera saben que su moto tiene uno, o que debe cambiarse periódicamente. En primer lugar, hazlo parte de tu mantenimiento regular para evitar problemas. Pero si no lo has hecho y repentinamente tu moto se siente lenta, se jalonea o empieza a fallar sin razón aparente, ya sabes dónde ver primero. También, si tu moto tiene un tanque metálico viejo, usa gasolina de calidad para evitar acumulación de óxido. Y sobre todo, el filtro no es eterno. No esperes a que falle para hacerle caso. Este es un clásico. Prendes la moto por la mañana y lo primero que haces es acelerar para escuchar ese rugido que tanto amas. El problema es que ese gesto, aunque emocionante, es uno de los más destructivos para el motor. Y sí, lo siento si herí tus emociones, pero mira, cuando la moto está fría, el aceite está en el cárter. No ha subido todavía a lubricar pistones, válvulas, rodamientos, ni el árbol de levas. Y no sé si ya cachaste lo que intento hacerte ver. Si aceleras en ese estado, estás provocando fricción directa entre los metales y el motor. Eso provoca un desgaste brutal que no se ve, pero se acumula tras día. Y si encima estás en clima frío, el aceite está más denso y tarda más en circular, lo que multiplica el daño. ¿Quieres que tu motor dure miles de kilómetros? Entonces deja de maltratarlo en los primeros 30 segundos de tu día, amigo. La solución: enciéndela y déjala en ralentí entre 30 y 60 segundos antes de acelerar. Y si hace frío, dale incluso un par de minutos. Sé que he dicho antes que un error de principiantes es ponerla a calentar por 10 minutos, pero un par de minutitos no está de más. Y si además de eso, cuando empieces a rodar, lo haces suave y sin exigirle, tu moto te lo va a agradecer y estarás mucho más tranquilo. Los primeros kilómetros son para calentar el alma de tu máquina. Mírala, y te lo devolverá con los años de rodada sin fallas. ¿Te ha pasado que tu moto no quiere arrancar? Le das al botón y nada. Hasta la tercera o cuarta vez, y eso con suerte. Pensamos, seguro es la batería. Y no estás tan alejado de la realidad. Pero el verdadero problema empieza mucho antes de que deje de funcionar. Una batería en mal estado es como un corazón enfermo. El sistema eléctrico entero empieza a resentirlo. Arranques forzados, luces débiles, pérdida de eficiencia en la inyección, errores en sensores, fallas en la ECU. Todo eso puede ser consecuencia de una batería que ya no da más. Y aquí está lo peor. Muchos la descuidan porque todavía prende, pero en realidad ya estás dejando de cumplir su función y forzando el sistema a trabajar con voltajes inestables. Verifica el voltaje regularmente, sobre todo si no usas la moto a diario. Una batería buena debe marcar al menos 12 voltios en reposo. Si está por debajo de 12 voltios, ya está pidiendo cambio. Además, manténla cargada si la moto pasa semanas sin usarse. Un cargador mantenedor puede ser tu mejor aliado. Porque sí, la batería puede parecer poca cosa, pero si la descuidas, arrastras a toda la moto con ella. Muchos piensan que conducir a bajas revoluciones es sinónimo de cuidar el motor, que si no lo haces rugir, le estás alargando la vida.
Pero la realidad es otra. Forzar el motor a bajas RPM en marchas altas es como obligarlo a respirar por un popote o una pajilla. Cuando haces esto, el motor va ahogado, forzado, sin fuerza real. El resultado, vibraciones anormales, detonaciones internas, calentamiento excesivo y desgaste acelerado en los cojinetes del cigüeñal y bielas. Es como subir una montaña en bicicleta sin bajar de velocidad. Vas a terminar agotado y con dolor en todos lados. Pues lo mismo le pasa a tu motor. No tengas miedo de usar las marchas como deben ser. El motor está diseñado para girar. Si lo sientes forzado, baja una marcha. Deja que respire, que trabaje en su rango de potencia óptimo. No lo castigues por una idea errónea de conducción suave. Cambiar el aceite es algo que todos hacen. Es el mínimo indispensable del mantenimiento. Pero si solo cambias el aceite y no revisas las bujías, es como cambiarte los zapatos pero no los calcetines. Estás dejando una parte crítica del sistema de combustión completamente ignorada. Las bujías son la chispa de la vida del motor. Suena poético, pero es real. Y cuando están sucias, desgastadas o mal calibradas, generan combustiones incompletas. ¿Y eso qué provoca? Fallos, pérdida de potencia, consumo excesivo de combustible, sobrecalentamiento silencioso e incluso problemas más graves a largo plazo. Y lo triste es que muchas veces el problema ya está allí. Pero como nadie revisa las bujías, pasan desapercibidas hasta que ya es muy tarde. Cada vez que hagas un cambio de aceite, abre y revisa las bujías. Mira el color, el desgaste y los residuos que puedan tener. Son un reflejo del estado interno del motor y si están mal, no lo pienses. Pero hey, no porque te dije que son el reflejo del motor, vas a ir a cambiarlo también. Revisarlas no toma más de 10 minutos y puede ahorrarte un buen tiempo y dinero para las reparaciones. Esto es más común de lo que crees. Usas la moto para ir al trabajo, al súper o a la tienda. Trayectos de 5-10 minutos máximo. Y como la moto está nueva o no se fuerza, crees que no pasa nada. Pero sí que pasa, porque el motor nunca alcanza su temperatura óptima. Y eso significa que el aceite no llega a su máxima eficacia. La humedad no se evapora y el combustible no quemado empieza a mezclarse con el aceite. Sí, todo eso. Y el resultado, formación de lodo, corrosión interna y acortamiento brutal de la vida útil del motor. Todo en silencio, sin alertas, hasta que un día, ¡boom!, falla. Al menos una vez a la semana dale una buena vuelta de 15 a 20 minutos seguidos. Que el motor trabaje, que el aceite fluya como debe, que se evapore todo lo que se tenga que evaporar. Y si vives en clima frío, esto es aún más importante. Tu moto no está hecha para trayectos de 2 cuadras. Está hecha para rodar. Déjala hacerlo. Este es uno de los errores más subestimados y también uno de los más peligrosos. Muchos motociclistas piensan que cualquier aceite sirve. Total, mientras diga 10W40 ya está, ¿no? Error. No todos los aceites son iguales. Y usar uno con la viscosidad incorrecta o que no esté diseñado específicamente para motos puede generar consecuencias silenciosas pero devastadoras. Cuando usas un aceite inadecuado, no estás protegiendo al motor como deberías. El resultado, lubricación deficiente, aumento de la fricción, sobrecaliento y desgaste acelerado en piezas vitales como el cigüeñal, los rodamientos y el embrague húmedo. Y aquí va un dato que muchos ignoran. Algunos aceites para autos tienen aditivos que dañan los embragues de motos, provocando que patinen o pierdan tracción. No es solo el motor lo que está en juego, es todo el sistema de transmisión. Consulta siempre el manual de tu moto y usa aceite con las especificaciones exactas recomendadas por el fabricante. Y asegúrate de que sea aceite para motocicletas, no para autos. Porque sí, puede que parezca lo mismo, pero el día menos pensado te das cuenta a la mala de que no lo es. Un buen aceite es como una armadura interna. No escatimes en eso. Elige bien y tu moto te lo va a agradecer con cada kilómetro. Muchos piensan que si el aceite le hace bien al motor, entonces ponerle más debe ser mejor. Pero te tengo noticias. Tanto el exceso como la falta de aceite pueden matar tu motor. Si lo dejas bajo, las partes altas del motor no se lubrican correctamente.
Y ya vimos que eso genera fricción, sobrecalentamiento y un desgaste brutal. Pero si lo sobre rellenas, el aceite crea espuma dentro del cárter, lo que impide que lubrique correctamente. También eleva la presión interna y puede dañar retenes, filtros y sellos. En ambos casos estás generando un ambiente hostil dentro del motor, y si no lo corriges a tiempo podrías enfrentarte a una reparación mayor, o peor, a la muerte súbita de tu moto. Revisa el nivel de aceite con la varilla o visor, siempre con la moto en terreno plano y motor frío. Y nada de ponerle un poquito más por si acaso, hazlo como debe ser. Usa el aceite recomendado, la cantidad exacta y respeta los intervalos de cambio. Este es el típico ahorro que sale carísimo. Muchos piensan, hoy le pongo gasolina regular, no pasa nada. Pero si tu moto está diseñada para octanaje alto y tú le pones uno bajo, estás provocando detonaciones prematuras, también llamada NOx. ¿Y qué significa esto en la práctica? Explosiones fuera de tiempo dentro de la cámara de combustión que generan fuerzas anormales en los pistones, las bielas y las válvulas. Además, las gasolinas baratas muchas veces tienen más etanol del que tu moto puede manejar y eso corroe los componentes internos, reseca las gomas y arruina la eficiencia. Consulta el manual de tu moto y respeta el octanaje recomendado. Y si puedes, usa gasolinas con bajo contenido de etanol o directamente sin etanol. Depende de si tu moto está o no diseñada para este tipo de combustible. El ahorro es mínimo comparada con lo que cuesta un motor dañado por una mala combustión. Ya sabrás tú si vale la pena el riesgo. El filtro de aire es uno de los elementos más ignorados por los motociclistas. Y sin embargo, es la primera línea de defensa de tu motor. Piensa en esto. Tu moto necesita aire limpio para respirar. Si el filtro está sucio, tapado o dañado, estás obligando al motor a inhalar polvo, tierra, partículas. Es como si tú intentaras correr una maratón con un cubrebocas empapado de barro. El resultado, menos potencia, más consumo de combustible, pérdida de respuesta al acelerador y desgaste interno acelerado. Un filtro sucio también altera la mezcla aire-combustible, haciendo que tu moto trabaje gorda, es decir, quemando más gasolina de la necesaria. Y si el daño es severo, incluso las partículas de polvo pueden pasar al motor, rayando pistones y cilindros como si fueran lijas microscópicas. Revisa el filtro cada 5.000 a 10.000 kilómetros, y mucho antes si andas en zonas polvosas, con tierra o mucho tráfico urbano. Esta vez puedes apoyarte de un buen mecánico o de algún veterano para saber cada cuánto es mejor. Es un mantenimiento fácil, rápido y barato, pero con un impacto enorme en la salud de tu moto. ¿Tienes problemas de encendido? ¿Luces que fallan cuando llueven? ¿Intermitencias raras que aparecen y desaparecen? Pues no siempre es la batería, ni el alternador. Muchas veces es algo mucho más simple: conectores sulfatados. La humedad, la suciedad y el tiempo hacen que los conectores eléctricos se oxiden, y cuando eso pasa, el paso de corriente se vuelve irregular, lo que afecta desde el arranque hasta el rendimiento general. Aquí entra en juego la grasa dieléctrica. Una pequeña aplicación en los conectores eléctricos previene la corrosión, mejora la conducción y evita falsos contactos. Cada vez que hagas mantenimiento eléctrico o revises fusibles y conectores, aplica una fina capa de grasa dieléctrica. Es económica, fácil de usar y puede evitarte dolores de cabeza más adelante. Y lo mejor, alarga la vida de los componentes eléctricos y mantiene tu moto funcionando como debe, incluso bajo la lluvia. Tu moto no necesita milagros, necesita que la cuides con inteligencia. Estos 10 hábitos no son de mecánicos expertos, son de motociclistas conscientes. ¿Cometías algunos de ellos? No te preocupes, todos hemos caído en alguno. Pero ahora que lo sabes, puedes saber con certeza que tu motor está en buenas manos, las tuyas. Dale like, compártelo con tu grupo biker y suscríbete para seguir haciendo de cada rodada una experiencia segura y duradera.